Sincera fidelidad a Cristo. Como ustedes me han escuchado en mis predicaciones, yo 100% soy bibliocéntrico, 100% me gusta siempre es el enfoque en la Biblia, es la única revelación que el Señor nos ha dejado para que la iglesia sea guiada en la Biblia, es la palabra de Dios. Cualquier cuento humano, cualquier cuento de vieja que pueda existir por allí, es decir, no nos guiamos por esos cuentos, nos guiamos por lo que leemos en la Biblia y la orientación que nos da la Biblia para guiar a la iglesia evangélica libre centrada. Ok. En este poema, los profetas descritos era el problema de la infidelidad a la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, en su mayoría, se mostraron infieles a la palabra del Señor. Como consecuencia, tras una conducta inmoral en ellos y en el pueblo. Por lo tanto, Dios exige fidelidad a la palabra de Dios. Este es el problema fundamental. Los profetas eran infieles a la Biblia, comunicaban mensajes que no eran Biblia, comunicaban mensajes que extraían de sus propios sueños, extraían mensajes que extraían de supuestas visiones que ellos habían visto, extraían mensajes de ideas de sus conciencias y le daban esos mensajes al pueblo de Israel y violaban lo que era la palabra de Dios. Este era el problema. En este pasaje de Jeremías 23, Dios habla a los profetas falsos y los juzga y que serán enjuiciados por comunicar una palabra que no es. En la historia, Jeremías fue un profeta muy triste. Algunos le dicen que Jeremías el profeta lloró, porque era muy llorón en sí, por cualquier cosa lloraba. De allí que él escribió Lamentaciones de Jeremías. Sí, porque era un profeta que todo era muy melancólico como tal. Entonces Jeremías vivió una época muy triste. El pueblo de Judá fue llevado de Jerusalén a Babilonia, cautivo por 70 años. Jeremías escribió, le tocó a Jeremías escribir el juicio sobre el pueblo pecaminoso, pero también hablar de la grandeza del amor divino, hablar del amor de Dios. Los líderes se habían corrompido, se habían apartado de Dios, enseñaban un mensaje falso y condujeron al pueblo a hacer lo malo. Dios le comunica a Jeremías cuán infiel eran los profetas y el castigo que vendría sobre ellos. Esto conmovió con gran tristeza a Jeremías. ¿Por qué les digo esto? Porque las personas que profetizaban eran personas que Jeremías conocía. Las personas que estaban profetizando mensajes falsos eran amigos de Jeremías. Todos los profetas y el entorno se conocían. Y entonces Jeremías estaba en un dilema. ¿Les hablo del juicio de Dios que los va a condenar? ¿O me quedo callado y no les digo nada porque son mis amigos y mis conocidos y quizás parientes familiares? Entonces él estaba muy triste porque las personas que iban a ser enjuiciadas eran muy cercanas a él. Pero vemos la fidelidad de Jeremías a Dios, que no le importó que el que estuviese profetizando fuese un pariente de él. No le importó que el que estuviese profetizando un mal mensaje fuera un cercano a él. Él lanzó el mensaje, él lanzó el juicio sobre esos profetas, aunque él no conocía. Imagínese usted que Dios le mande a usted a darle un mensaje por la Biblia a una persona, a un hermano en Cristo que esté haciendo hechos vergonzosos y es un familiar. Usted entonces tiene que ir a hablarle por la palabra de Dios a ese familiar que está haciendo lo malo. En ocasiones como cristianos no nos acercamos a nuestros familiares o amigos más cercanos por no perder la amistad y no les decimos a ellos lo malo que están haciendo. Así que el cristiano, aunque las personas que están haciendo lo malo sean muy cercanos a nosotros, usted
tiene que denunciar el pecado de cualquier persona que esté haciendo lo malo. Usted tiene que denunciarlo, así sea su familia. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto pasó en esto. En este pasaje, presten atención, voy a ir al capítulo 22. En el capítulo 22 habla del juicio de condenación a los reyes. En el capítulo 22 se enjuicia a todos los gobernantes. Todos los gobernantes habían hecho lo malo, se habían rebelado ante Dios, no obedecían la palabra de Dios. Todos los reyes de Judá y de Israel se habían corrompido. El capítulo 22 es juicio sobre los reyes, juicio sobre los gobernantes. Ese es el capítulo 22. Pero en el capítulo 23, que es el de estudio nuestro, en este pasaje comienzan los primeros versos, allí en el 22, si tienen sus Biblias abiertas en el 22, lo leemos, y si la tienen su celular, después les voy a explicar algo del celular. Pero si tienen su celular, léala. No se me ponga a verme en Facebook, por WhatsApp o en Instagram, mientras estoy predicando, y me hace comer cuento a mí que está leyendo la Biblia, porque le va a caer un rayo del cielo y lo va a pulverizar. En el capítulo 23 habla de un juicio de los pastores. En realidad me gozo cuando leía esto, ¿no? En el capítulo 23 habla de un juicio a los pastores del 1 al 8. El 1 al 8 es una argumentación. Es como decir una carta de Pablo, de Pedro, una carta que ellos escribieron. Era del 1 al 8. Pero en el 9, ¿verdad? Del versículo 9 en adelante, hasta el versículo 25, 24, es un poema. Y ese es el que iba a predicar hoy, ese poema. Después, del 25 adelante, vuelve a la argumentación. Usted ve la Biblia en la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, en la textual, cualquier Biblia moderna, va a encontrar que están escritos de diferentes formas. Que los poemas están escritos en forma de poema y que los argumentos están escritos en forma de argumento, es decir, de margen a margen son los argumentos. Los poemas están escritos en forma de verso. Y esa es la riqueza de la Biblia, la hermosura de las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia es hermosa y rica en literatura como tal. La Biblia tenemos que estudiarla con calma, con profundidad. La Biblia hay que estudiarla con respeto, porque la Biblia es un libro que hay que dedicarle tiempo a estudiarla. Si es difícil para nosotros entender este libro, ¿cómo será hoy en día esas personas que simplemente quieren vivir de revelaciones, de sueños y de visiones? ¿Cómo será esa gente que dice y se para en una iglesia y dicen, Dios me dijo, y lanzan el mensaje y todo el mundo les cree? ¿Cuál juicio le va a caer a esas personas que dan un juicio, que dan un mensaje, que Dios no le va a pasar? Entonces, el texto presenta un poema profético, contra los pastores y los profetas. Mentirosos. Esos pastores se les llama reyes, se les llama políticos, se les llama gente que gobierna, se les llama gente que está en la cima del poder. O sea, en el contexto, Jeremías, en el Antiguo Testamento, Dios llamaba a los pastores, a los gobernantes, a los reyes, a los que estaban en la cima, a los que tenían autoridad sobre el pueblo. Dios los llamaba pastores, porque Dios los colocaba para cuidar una nación. Como decir que el presidente de Venezuela, Dios lo llame pastor. Como los gobernantes de cada estado, Dios los llame pastores, porque Dios los pone para que cuiden a los venezolanos, para que cuiden la nación. Por lo tanto, en la Biblia, Dios se dirige a esos gobernantes como pastores. En el capítulo 22 habla de su juicio, y aquí lo menciona como pastores, y menciona que el juicio va a caer sobre ellos. Dice el pasaje bíblico. Pero Dios les promete una esperanza. Me llama la atención una esperanza, que además del juicio, Dios les promete una esperanza de volverlo a juntar, de hacerlo volver otra vez. Recuerden que en el contexto de este estudio, el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia,
por 70 años. Y la promesa es que Dios les dice, los voy a hacer volver a su tierra otra vez. Un mensaje de esperanza, que los que se han ido volverán. Y lo lanza en un poema, en un trocito de un poema, del versículo 5 y 6. Es un poema también. Por eso digo, el autor Jeremías escribe argumento bueno. Argumento bueno. Ya vamos a ver qué es un poema. Dice este poema del 5. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré subir un vástago justo. Es un poema. Todo lo que lleve símil, metáforas para comparar con una realidad es un poema. Es decir, el texto dice, haré surgir el vástago justo. Hablando de un Salvador, hablando de nuestro Señor Jesucristo proféticamente. Y dice, Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvado, Israel morará seguro, y este es el nombre que le dará: el Señor es nuestro Salvador. Aquí está hablando proféticamente de mi Señor Jesucristo como el vástago justo. También está hablando de Israel, de que ellos saldrán de Babilonia con un vástago justo. Ciro, príncipe de Persia, es utilizado para que salga de Babilonia el pueblo de Israel. Entonces, este es el contexto de este pasaje. Y en el versículo que vemos aquí dice entonces, para juntarlos a todos y salvarlos, del 1 al 8, y describe la falsedad del 25 al 32, que es lo que voy a predicar hoy. 25 al 32, la falsedad de los falsos profetas, y declara que Dios no los envía, Dios nos envía los falsos profetas y que los va a castigar. Esa es la moraleja de todo este texto. Dios va a castigar a los falsos profetas, Dios va a castigarlos, los va a enjuiciar. Toda aquella persona que juega con la palabra de Dios y dice lo que Dios no le mandó a decir, la Biblia dice que Dios nos va a enjuiciar, Dios nos va a castigar. Por eso nosotros tenemos que ser fieles en la predicación de la palabra de Dios y filtrar todo lo que digamos con lo que dicen las Escrituras. Aquí hay un lenguaje figurado, lo puse aquí, ustedes lo van a leer en sus celulares, tienen esta diapositiva, la tienen en sus celulares. ¿Por qué es un poema? Hay un lenguaje figurado. El versículo 9 dice, vean a Jeremías, ¿cómo dice Jeremías en el versículo 9? En la parte A, Jeremías. Se me parte el corazón en el pecho y se me estremecen los huesos. ¿No es eso un poema? ¿No es dramático Jeremías? Quiere comunicar un mensaje y él destaca el sentimiento de desánimo del profeta al escuchar lo que le dijo Dios. Dios le dijo, recibe este mensaje y dile al pueblo lo que le va a pasar. Dice que él entonces se estremeció su hueso. Dice entonces que el corazón y el pecho se le partía. Es dramático, este hombre, ¿verdad? Demasiado dramático. Es un poema. Y la Biblia está escrita en muchas ocasiones en poemas. En muchas partes del Antiguo Testamento los libros proféticos tienen argumentos y tienen poesía. Entonces vemos en el 9, la segunda parte dice, hasta parezco un borracho, alguien dominado por el vino. ¿Viste? Otro refrán que dice parezco un borracho. ¿Por qué dice parezco un borracho? Para entender qué significa un borracho, para entender por qué se le parten los huesos, se le parte el corazón, se estremece. Hay que ver el contexto del libro para entender lo que quería decir el profeta que Dios le había mandado. Este es un símil. Destaca el desánimo, ¿verdad?, de parte del profeta, cuando dice parezco un borracho, dominado por el vino. Una persona borracha, dominada por el vino, no sabe lo que hace, anda entristecido, anda desanimado, no sabe lo que está haciendo. Todos ellos son para mí como Sodoma, y los habitantes de Jerusalén son como Gomorra. Este es otro símbolo, ¿vieron? Es una comparación. Todo lo que se compara es un símil, todo lo que se compara es un poema. Por eso es que este es un poema y él compara con Sodoma y Gomorra y dice que destaca la gravedad de la condición inmoral de Israel. Es lo que está diciendo él. La inmoral de Israel es igual a como era Sodoma y Gomorra. Es como decir, Dios va a enjuiciar a Venezuela
porque lo que está haciendo Venezuela es parecido a lo que está haciendo, o lo que hizo Sodoma y Gomorra. Es una comparación como tal. Las cosas malvadas que la nación de Israel estaba haciendo, por lo tanto iban a ser enunciados. Vemos estos dos símiles aquí. Y en el 19 dice: el huracán del Señor se ha desatado con furor, y un turbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. Aquí viene, está dramatizando un torbellino, está dramatizando el huracán del Señor. Esto es un poema. Por eso es que al leer la Biblia no podemos estar indagando y diciendo que el huracán es esta cosa, que el torbellino es esto. Simplemente está hablando que el juicio de Dios sobre Israel era fuerte, iba a ser destructivo por causa de los falsos reyes que eran mencionados como pastores aquí, y también por el pueblo que se había corrompido como tal. El profeta utiliza la metáfora para destacar el castigo del Señor sobre los que desobedecen. Este es el poema del lenguaje figurado. Ahora entramos al poema de verdad. Ubíquense en el poema. Versículos 9 y 10. Situación del pueblo y de los líderes corruptos. Versículos 9 y 10. Aquí vemos que dice, voy a leer en la versión que ustedes tienen. Yo tengo aquí también la Biblia internacional. Dice: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio, como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Ese dice el versículo, ese es el 9. El 10 dice: porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra está desierta, y los pastizales del desierto se secaron, y la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Aquí menciona algo también comparativo, que es los adúlteros. Cuando la Biblia habla de los adúlteros como tal, el adulterio no está hablando tanto de una persona que tiene de relación sexual con otra mujer y es infiel a su esposa. Simplemente la nación de Israel había sido adúltera porque se había ido en pos de Baal, en pos de dioses ajenos, en pos de otras cosas. Entonces Israel había sido adúltero. Como podemos decir hoy que quizás la iglesia evangélica en el mundo entero, la iglesia evangélica se está comportando adúltera porque se está mezclando con cosas que no deben mezclarse, que violan la fidelidad a Dios. Iglesias mezcladas en asuntos que Dios no le ha mandado mezclarse, entonces eso se llama un adulterio espiritual. Pueden haber personas que están en adulterio espiritual porque están buscando a Dios, pero están buscando otras cosas. Es como que un cristiano venga a la iglesia, busque a Dios, pero de repente en la semana lo inviten a una actividad de santería y vaya, o una actividad de brujería y vaya, para ver que le tienen los brujos que decir. Es una persona que tiene doble vida, una persona que traiciona a Dios por ir en pos de la brujería. Entonces, esa es una persona adúltera espiritualmente. Entonces, esta era la situación de Jeremías. Él muestra cómo se sentía. Dios le dijo: Jeremías, dile al pueblo, los voy a exterminar a todos, los voy a enjuiciar. A Jeremías le duele. Si Dios le manda a usted a darle un mensaje a alguien, y es la persona que usted más quiere, más ama, su amigo del alma, y Dios le manda a decirle a esa persona por medio de usted lo malo que está haciendo esa persona para que lo deje de hacer, usted entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que ir y decirle, ¿correcto? Mayormente el ser humano, cuando ve que una persona está haciendo algo indebido, no le dice, porque se va a molestar, porque es mi amigo, porque voy a perder la amistad. O las iglesias a veces no le llaman la atención a sus líderes, o no le llaman la atención a las personas que son buenas colaboradoras económicamente con la iglesia. Personas que como dan colaboraciones a la iglesia, personas como dan dinero a las iglesias, no se les dice nada porque no quiero perder su amistad por lo que da la iglesia. Y no debe ser así. Es decir, en ese caso hay que decir las cosas. Si yo tengo que decirle algo a alguien, aunque sea un buen colaborador, aunque dé buenas ofrendas a la iglesia mensual, o dé buenos aportes a la iglesia, si yo tengo que decir, se lo digo, aunque no dé el aporte, no me interesa el aporte, porque el que mantiene la iglesia no es el ser humano, sino es mi Señor. Amén.
Dios denuncia a estos profetas y dice que los va a juzgar. En el versículo 11, en este poema 15, Él les da promesa de juicio y lo ilustra con Sodoma y Gomorra, el versículo 3 al 15. En el 11 al 12, del versículo 11 al 12, ¿verdad? Habla de la maldad de la casa del Señor. En el versículo 11 dice, y ubicarme, por tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice yo. ¿Está leyendo conmigo, no? De repente yo me equivoco, le digo algo que no es. Siempre le digo, lea conmigo. Y le digo algo que no es, entonces usted me corrige. ¿Ok? Entonces él dice, tanto el profeta como los sacerdotes son corruptos. Y la iglesia, por lo tanto, es corrupta. El pueblo está corrompido. Por lo tanto, dice que hay promesa de juicio para ellos. En el versículo 12 dice, por tanto, su camino será como rebaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Es porque Dios habla del castigo que va a traer sobre los sacerdotes, sobre los profetas y sobre el pueblo de Israel, porque estaban haciendo lo malo. En el versículo 13 al 15 ilustra la situación de ellos y las ilustra como ya se los referí. Les dice que son como Sodoma y Gomorra. Eso es una comparación. Ya aquí en este tiempo, ya Sodoma y Gomorra habían sido destruidas miles de años atrás. En el libro del Génesis lo encontramos. Sodoma y Gomorra había sido destruida, pero aquí al autor se le ocurre volver a mencionar a Sodoma y Gomorra para compararla con la nación de Israel, para decirle que Israel se estaba comportando como Sodoma y Gomorra. Wow, y era el pueblo de Dios. Y ese es el pueblo de Dios, la nación de Israel. Y cómo la nación de Israel adulteraba. Y cómo Dios muestra su amor incondicional, que era esta mañana iba a hablar de la rama del amor incondicional. Por ahí las tengo, se las daré después a todos. Cómo Dios nos ama incondicionalmente. Aunque Israel estaba haciendo lo malo, Dios siempre salvaba a Israel y le mostraba su amor a Israel. Aunque Israel tenía que sufrir las consecuencias de su pecado. Recuerda, hermano, tú pecas. Tú haces hechos vergonzosos, puedes hacer hechos inmorales. Dios te ama, es cierto. Tú eres salvo, sí es cierto. Pero Dios te ha dado vida eterna, es cierto. Pero sufrimos la consecuencia de nuestro pecado. Eso siempre lo vamos a sufrir. Israel sufrió las consecuencias de sus pecados. El versículo 15 dice, por tanto así ha dicho Jehová a los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Eso es un poema. Es un poema de lo amargo del líquido que les iba a dar a beber. Iban a sufrir amargura en medio del castigo o del juicio que ellos iban a llevar. En este versículo 15, ¿verdad? En la versión dice, versión internacional, haré que coman alimentos amargos, es más clara, y que beban agua envenenada. Esa es la versión, la nueva versión internacional. Es decir, van a tomar líquidos amargos y van a beber agua envenenada. Así como ustedes lo dicen allí, aquí se lo estoy explicando cómo es aquí en el versículo 15. Entonces aquí hay juicio. Juicio sobre los líderes proféticos, pero no menciona qué hicieron. No menciona qué hicieron, no, qué han hecho. Más adelante lo describe mejor. Hay una advertencia en el versículo 16 y 17. Una advertencia en el versículo 16 y 17. Y es que para nosotros también sirve esta palabra hoy. Oído. Versículo 16. Una advertencia para la iglesia. Para hoy es el mensaje también. Versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchen las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas, hablan visión de su propio y no de la boca de Jehová, dice el versículo 16. La versión internacional dice, no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues los alientan a ustedes con falsa esperanza, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Vean, este texto, escrito por Jeremías,
En el Nuevo Testamento se lo prediqué allá en el capítulo 11 de Corintios, y aquí en el Antiguo Testamento nos muestra cómo actúan los falsos predicadores. Cuentan visiones que Dios no les ha contado, cuentan sueños imaginarios, y ellos mismos son engañados por el mismo diablo, y ellos mismos lanzan el sueño. Vean, amados hermanos, hoy en día la gente vive de visiones y sueños, y están violando la palabra de Dios. Cuando uno vive de visiones y sueños y no estudia la Biblia, uno está violando la palabra de Dios. Mayormente los visionarios y soñadores no leen la Biblia, no estudian la Biblia. Sus mensajes en público son: Dios me dijo. Sus mensajes en público son: Dios me habló. Sus mensajes en público son: Dios le dice a la iglesia esto y esto y esto. ¿Cómo engañan a la gente, amados hermanos? Me contaron el testimonio de una persona. Yo veo eso que me da miedo hasta decirlo, me da miedo hasta yo poder verlo. Personas que estaban en el púlpito y de repente mandó detener la iglesia y les dijo: silencio, silencio, guarden silencio, por favor, silencio, un momento, Dios me está hablando algo, Dios me está hablando algo, silencio, Dios me está hablando, Dios me habló. Y le lanzó un mensaje a la iglesia. Qué alegría tan grande, amados hermanos, como la gente juega con estos mensajes, y las iglesias son engañadas, y aún los mismos pastores ceden a esos mensajes y caen en esas reuniones a escuchar esos tipos de mensajes. Entonces, esta palabra que Dios le da a Jeremías es sobre ese tipo de personas que vivían de sueños y de visiones en el versículo 16, y la Biblia dice: ordenanza a la iglesia, no los escuche. No escuchen esos mensajes. Si hay un mensaje que no es fidedigno a la palabra de Dios, que no es una explicación sistemática y concisa del texto bíblico, donde te alimentan, donde te explican, entonces cualquier cosa que venga de la mente, de una idea humana, entonces no es palabra del Señor. Versículo 17, mensaje de engaño. A los que me desprecian les aseguro que yo digo que gozarán de bienestar, y los que obedecen los dictados de sus ternos. Esto es bueno. Ustedes quizás lo leyeron y no entendieron, ¿verdad? Vamos a leer la versión de ustedes. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Cuando dicen atrevidamente a los que me irritan, está diciendo al pueblo que hace lo malo. Esos son los que irritan a Dios. Le dicen al pueblo: Jehová dijo, tendrás paz. Tendrás paz. Dios dice, tendrás paz. Y cualquiera que anda tras la ilusión de su corazón dice, no le vendrá sobre mal. ¿Qué les voy a decir? El pueblo no le estaba haciendo lo malo. Y los profetas decían, tranquilo, Dios dice que no le va a pasar nada malo. Dios dice que te va a prosperar. Que en medio de tu situación, Dios te va a seguir bendiciendo. Cuando hay personas adúlteras en las iglesias, les dicen, no importa lo que hayas hecho, Dios te dice que te va a bendecir y te va a prosperar. A las personas que están haciendo lo malo, que irritan a Dios, porque el texto lo dice, le dan mensajes de esperanza. Tú vas a prosperar, tus bienes van a ser prosperados y vas a poseer toda la de la Pascua con tus bienes materiales. Son personas que están irritando a Dios con sus hechos pecaminosos, y los profetas le están dando falsos mensajes de esperanza. Eso es lo que pasa allí en ese versículo. Israel estaba haciendo lo malo. ¿Y qué hacen los profetas? Tranquilo, Dios te va a bendecir. ¿Qué hacen los profetas de hoy? Dar bendición que ellos no pueden dar. Dar bendiciones al pueblo. Los profetas de hoy no dan mensajes de dureza como Jeremías. Los profetas de hoy que dicen, que se llaman profetas, ¿qué dan a las iglesias? Puros mensajes de esperanza, puros mensajes buenos, puros mensajes de prosperidad, puros mensajes de riqueza, puros mensajes de bienestar. Pero usted no escucha a los llamados profetas de hoy dar un mensaje de juicio sobre una nación, o sobre un pueblo, o sobre una iglesia, porque han hecho pecaminosos. Jeremías dio el mensaje de Dios, aunque la gente era muy cercana a él. Actitudes rebeldes. Ellas eran rebeldes a la palabra de Dios.
y iban a ser castigados. Vamos a leer el 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Y aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, el huracán, y habrá una tempestad sobre todos ellos. Habla del juicio. Las gentes que eran rebeldes al Señor. Actitudes rebeldes hacia Dios, no eran fieles a la palabra. Versículo 19 en el 20, ¿verdad? Dice, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo hayan hecho y haya consumido los pensamientos de su corazón. Los postreros días está hablando del juicio sobre cada uno de ellos. Estos profetas eran rebeldes. Está denunciando solo a los profetas. No dice que hicieron, no dice que hacían. Simplemente puro denunciarlo por lo que enseñaban, por lo que hablaban. En el versículo 21 al versículo 24 encontramos esas denuncias, ¿verdad? Evidencias que muestran el texto bíblico por lo que ellos estaban enseñando. Ahora, vamos a avanzar un poquito. Hay un contraste en los últimos versos. Ubíquense en los últimos versos. Esto es puro juicio. Pero en los últimos versos, él cambia el tono y del 25 al 32 se va con un argumento. Él empieza a escribir su propio pensamiento. Y en el versículo 25 en adelante, allí en su Biblia, el 25 dice, lo voy a ir explicando detalladamente. Profetas que decían, vamos a ver si esto se asemeja a hoy. Escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Ese es el versículo, si quieren me siguen, versículo 25. Ellos se paraban y decían, escuchen el sueño que Dios me dio anoche, anunciando mentira en mi nombre. Versículo, ¿qué versículo es ese? Simplemente hay gente que vive soñando y viven dando sueños. Quieren darle una autoridad máxima al sueño como palabra de Dios. Para mí, los sueños no son palabra del Señor. La palabra del Señor es la que usted tiene en la mano, la Biblia. La Biblia tiene casi 2000 años y pico como 2000 años de haber sido escrita. Y es fidedigna en autoridad. Ha pasado por muchas cosas la Biblia y ha permanecido. La Biblia es fiel. ¿Cómo es posible que un ser humano se levante y dice, Dios me dio un sueño para la iglesia? Y la iglesia hace más caso al sueño que al libro que tiene escrito como 2000 años y que es fidedigna palabra de Dios. ¿Cómo es posible que la gente se deje engañar por alguien que dice, tuve un sueño y se lo voy a dar a la iglesia porque Dios manda a la iglesia para que hagamos ciertas cosas? Y le describe todas las cosas que la iglesia tiene que hacer y son mensajes de conciencia y para mover a la iglesia, manipular a la iglesia a que hagan lo que ciertos líderes dicen. Versículo 25. Versículo 26. Profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Si a Jeremías le pasó esto, y los profetas falsos eran abundantes, ¿ustedes creen si el pueblo de Israel vivió momentos de profetas falsos, hoy no vamos a tener nosotros falsos mensajeros? ¿No lo dice la Biblia? Como hubo en aquellos tiempos falsos profetas, ¿no dice la Biblia? Hoy habrá falsos maestros, personas que engañan, personas que dicen mentira, pero los cristianos, como son temerosos de Dios, no se atreven a proferir juicio en contra de esas personas porque les da miedo, pero hay que denunciar lo falso. Falso es, Jeremías los denunció, aunque eran sus amigos, aunque eran sus parientes, Jeremías los denunció. El versículo 27, con sueños falsos hacen que el pueblo olvide la palabra de Dios. Cuando una persona se dedica a vivir de sueños, cuando una persona se dedica a vivir de visiones, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Olvidando la palabra de Dios. Hermano, la iglesia es engañada hoy en día porque a la iglesia no le gusta estudiar la Biblia. La iglesia le gusta la comodidad.
A la iglesia lo que le gusta es que un líder le diga, Dios te dice así. A la iglesia lo que le gusta es que el líder le diga, tuve una visión, tuve un sueño. A la iglesia lo que le gusta es que le den mensajes simplemente, pero salen el domingo, se van a su casa y no vuelven a sacar la Biblia, sino el siguiente domingo le quitan el polvo y vienen a la iglesia otra vez, porque a la iglesia no le gusta estudiar las escrituras, y hay que estudiar las escrituras para saber discernir los falsos profetas. A veces decimos, Señor, dame discernimiento de espíritu. Sí, Dios da discernimiento de espíritu a sus pastores y a sus líderes, pero el discernimiento de espíritu se desarrolla con el estudio de la Biblia. Si tú no estudias la Biblia, no vas a desarrollar el discernimiento de espíritu. Sí. Este es el versículo 27. Ahora, ahí el versículo 27, ¿verdad? Permítame ubicarme aquí, versículo 27. ¿Qué dice el 28? Este es el versículo central, de aquí se extrae el mensaje de lo que es el tema, que es la sincera fidelidad a la palabra de Dios. Aquí en el 28, todo pasaje tiene un verso central que da el mensaje, que explica, apoya todo el capítulo. Y este es el versículo 28, por eso lo vamos a leer. El profeta que tuvieres un sueño, ¿qué dice? Lo cuento. Cuenta tu sueño de él, échale pichón, como dice. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Ok, ¿qué está diciendo la Biblia? Dejen a los falsos profetas que cuenten sus sueños. Ellos serán enjuiciados. Déjenlos quietos. Pero cuando alguien cuente mi palabra, atiendan mi palabra que es verdadera. Por eso que el mensaje es sincera fidelidad a la palabra de Dios y no a otras cosas que el hombre está utilizando para engañar a la humanidad. Este es el versículo 28. El versículo 29 da un poema, sigue el poema, da una comparación, ¿verdad? Vamos a ubicar el versículo 29, perdón. Dice el 29, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Eso hace una palabra, ¿no? La palabra de Dios. La palabra de Dios dice aquí que se utiliza para beneficiar y para juzgar. La Biblia tiene poder para las dos cosas, para bendecirte y para enjuiciarte como tal. La palabra de Dios tiene poder como fuego para beneficiar y poder juzgar. Pero luego habla de la paja, ¿verdad? Habla de la paja en el versículo que estamos leyendo, el 29, ¿verdad? El 30. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mi palabra, cada uno de su más cercano. Dice el 30. Ahora, el 30 en la versión internacional dice, por eso yo estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí y afirman, el Señor lo dice. Gente que no es palabra de Dios lo que dice, y lo que están es echando a un lado la palabra del Señor y engañando a la gente. Dice, habla aquí en el pasaje de que es como la paja, ¿no? Dice aquí, habla de la paja. Dice el 32, ve aquí, dice Jehová, estoy contra los que sueñan sueños mentirosos, los que escuchan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con engaños. Yo no los envié ni los mandé, ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Sí, aquí en el versículo 32 está hablando de lo que ellos están haciendo, de lo que ellos hacen, ¿no? Ellos hurtaban la palabra, ellos como profetas endulzaban a la gente con sus lenguas, dice Jehová, y dice, el Señor dice así. Eso sí da miedo, yo no sé, pero a mí me da miedo decirle a ustedes alguna vez, hermano, el Señor dice así. No, yo prefiero decirle, Dios dice lo que dice el texto. Dios dice lo que dice la palabra.
Cuando una persona se atreve a decirle a otra, el Señor te manda a decir tal cosa, tiene que estar segura que Dios le mandó a decir eso. Porque si es conciencia que está pecando y es un falso profeta, mayormente es la conciencia de la persona la que actúa de esa manera. Es decir, él compara aquí el falso profeta y su mensaje como la paja, que no es de utilidad. Y la compara la buena palabra con el trigo. El trigo alimenta, la paja no alimenta. Está hablando del mensaje del falso profeta como paja, que no alimenta. El mensaje fiel y verdadero es como trigo, que se alimenta. Sean fieles al trigo y no presten atención a la paja, al monte, que no edifica y que no enseña nada. En el verso 31. Ajá. Sí, ese fue que yo lo saqué, no lo leí, pero es que habla de la paja y habla del trigo. Ajá. El versículo 31 dice: los profetas que con mucha labia, endulzan con sus lenguas. Wow. Hay gente que tiene labio. Yo no tengo labio. Yo lo que hago es simplemente estudio el texto, les predico lo que dice el texto. Yo no tengo labia para manejar a la gente, ni tampoco lo puedo hacer porque me da hasta miedo. Pero hay gente que son habilidosos, hay gente que son talentosos, con labia, con habilidad para hablar, y manejan a las iglesias en esas reuniones de masa y hacen que la iglesia y la gente haga lo que ellos quieren con la labia y el engaño que ellos tienen. Y es triste porque a veces la iglesia es engañada y quizá usted mismo ha caído en esos engaños. Hay iglesias de sana doctrina, ¿verdad?, que son muy sana doctrina, pero la gente a veces, algunos no estudian la Biblia, y cuando visitan otros lugares, los engañan y le quitan lo que no tienen. ¿Cómo alguien va a decir, hermano, Dios me habló y el Señor me dijo que vamos a arreglar la iglesia o vamos a hacer una inversión, todos saquen de su dinero para dar en divisas, no en bolívares, y todos saquen de sus bienes? Si no tiene divisa, quítese las cadenas, quítese los relojes y déselo a Dios. Dios le dice que le dé eso, que le dé las cadenas, que le dé los relojes. ¿Cómo usted se deja engañar? ¿Cómo la gente se deja engañar y le quitan sus bienes materiales? Los falsos profetas que había en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que así había en el Nuevo Testamento falsos maestros, y así los hay ahora. Entonces seamos muy cuidadosos con esas cosas. Seamos muy cuidadosos. Finalizando ya la aplicación, yo creo que para tener fidelidad a la palabra del Señor, lo primero que tenemos que hacer es esto que está escrito aquí. La fidelidad no es un mensaje que venga directo de Dios, me diga a mí. No. Yo creo que Dios puede hablar. Yo creo. La Biblia dice que los ancianos se dan sueños. A veces, esta semana, en un mes, tuve 2 sueños. No se lo voy a decir. Yo había algo que no quería hacer. Y entonces, en el sueño, tuve un sueño en donde en el sueño estaba haciendo lo que yo no quería hacer. Y me pasó una vez, hace como un mes. Y después me volvió a pasar. Tuve un sueño, porque a veces hay cosas que uno humanamente no quiere hacer. Y entonces en el sueño, Dios 2 veces me lo dijo. ¿Ve? Y me mostró en el sueño yo haciendo lo que no quería hacer. Es un mensaje de Dios para una persona. Yo creo que Dios te puede hablar individualmente, pero que tú no hagas de lo que tú estás recibiendo en tu mente una doctrina para manejar a la iglesia. La doctrina que maneja tu vida se llama la Biblia, la palabra de Dios. Pero yo no voy a hacer a Dios mudo, que en algún momento Dios no te vayas a viajar de aquí a Caracas, o te vayas a ir para Chile, o para Perú, o para Estados Unidos, y que Dios te ponga en un sueño, que en el sueño tú te estás regresando, y que no dijiste, no voy a ir ya para Estados Unidos, te regreses, y tú ves ese sueño. Yo te quiero decir, si ves ese sueño, entonces Dios te está hablando para que no hagas lo que vas a hacer. Yo sí creo que Dios puede tratar con personas individualmente y mostrarle cosas, pero para la iglesia, lo que Dios nos muestra está en la Biblia y la palabra de Dios. Y lo que no esté filtrado por la Biblia y sea contrario a la Biblia es un falso mensaje y es una falsa profecía.
Entonces hay que analizar y comprender lo que en verdad enseña la Biblia. Vean, la Biblia es muy difícil. Yo he predicado mensajes hace 10 años atrás que los he estudiado. Y 10 años después vuelvo a estudiar y vuelvo a investigar y consigo detalles nuevos y que cosas dije que eran según mi conciencia. Para que vean, la palabra se renueva de día en día. Hay mensajes que tú has visto hace 10 años y los entendías de una manera. Y al pasar 10 años, tú creces espiritualmente y te das cuenta que como lo entendías hace 10 años, no era así, sino que es como lo estás viendo ahora. Dios va renovando tus pensamientos. Porque necesariamente, claro, es que 100% todo predicador que existe sobre el planeta, 100% no hablamos palabra de Dios. En ese 100% a veces metemos ideas nuestras y entonces lanzamos alguna idea, un ejemplo nuestro. Pero la idea es analizar y comprender la Biblia y enseñar la palabra de Dios. Segundo, practicar en la vida la palabra de Dios. Y tercero, comunicar fielmente la palabra de Dios a la iglesia. Vean, estudiar un pasaje bíblico ya lo tiene. Empezar un pasaje bíblico, uno se dedica. Bueno, yo me dedico. Y uno lo analiza. Y después que lo termino, tengo que dedicar unos 2 o 3 días también para la diapositiva. Lo que quiero decirles es que me preocupo porque ustedes lo aprendan bien. Y que yo también lo aprenda bien. Esa es la idea. Para comunicar fielmente lo que dice aquí en la Biblia, comunicárselo a cada uno de ustedes. Porque a veces nos podemos equivocar de esta forma. Ahí está la palabra de Dios versus la conciencia humana. El hombre puede confundir o mezclar el mensaje de la palabra de Dios con su conciencia y dictar a los oyentes su propio mensaje, sueños, visiones imaginarias, alegando: este es el habla divina, palabra de Dios, con la intención de engañar a la iglesia. Eso puede suceder. Recuerden, la conciencia humana es muy engañosa. Y más ahora que es pecaminosa. Y podemos entender como que es un mensaje de Dios lo que estoy pensando. Y no es un mensaje de Dios, sino es mío. Pero es un falso profeta, es un falso mensaje cuando yo pienso algo en mi conciencia y digo: esto es palabra del Señor. Y la iglesia dice: te alabamos, Señor. Hay que ser muy cuidadosos. La Biblia, la conciencia, la conciencia. La conciencia es confusa. Si uno estudiando la Biblia dice la palabra de Dios no a 100%, porque a veces nos equivocamos, ¿cómo será esas personas que se paran y abren el oído y Dios les dijo algo y lo soltaron? ¿Ah? Esa es la conciencia de la persona. No se puede dar autoridad a la conciencia, a las autoridades funcionales, costumbres, tradiciones, leyes humanas, por encima de la Biblia. ¿Cuántas iglesias tienen tradición? ¿O cuántas iglesias tenemos tradiciones? Y decimos: no, tenemos 95 años haciendo esta tradición. Y hacemos la tradición palabra de Dios. Y si no lo hacemos así, cuchillo a los líderes, porque está violando la palabra de Dios. Le damos autoridad a las costumbres que tienen las iglesias, que eso es palabra de Dios. Como las costumbres de la vestimenta, iglesias que han hecho las costumbres de la vestimenta, las costumbres de la falda larga, las costumbres del velo, esta tradición la han hecho palabra de Dios. Y al llegar y convertirse en una hermana, póngase el velo, por un mal entendimiento de un texto bíblico. Al igual que las iglesias, que los varones por un lado y las mujeres por el otro. O quizás como los testigos de Jehová, yo los veo evangelizando y esas mujeres por la calle se visten bien bonitas, oye, unas faldas por el tobillo, unas bototas que le llegan a las rodillas, unos pelos largotes, andan vestidas elegantemente, porque su costumbre les enseñó que tienen que salir a repartir las atalayas por la calle, vestidas de esa forma. Pero cuando llegan a su casa, se quitan el traje y a la media hora usted ve a las mismas mujeres por la calle y las ve con unas licras bien apretadas y una franelita bien corta, donde muestra todo. Son costumbres.
le damos autoridad a las costumbres, a las leyes, hacemos normas en las iglesias, normativas, y decimos, no, porque estas son las normas de la iglesia que hicimos, así se establecieron hace miles de años y hay que obedecerlas, son normas humanas. Las normas humanas no pueden violar la palabra del Señor. Hay una norma en la iglesia que era que no, la cena del Señor la van a tomar solo los bautizados. Los que no son bautizados, creyentes, quédense por allá atrás viendo. Esa es una ley humana. Ahora en la iglesia central, todos los creyentes en Cristo tomamos la cena del Señor. Y ahora todos los creyentes en Cristo nos comemos nuestra chapa con queso y nos comemos nuestra hamburguesa con carne. Y que Dios nos traiga para el próximo mes para comernos algo como un sancocho. Vamos, hay que quitar la religiosidad de la gente. Tradiciones que lo que hacen es matar a las iglesias. Entonces, vemos aquí leyes humanas, no pueden estar por encima de la Biblia, la palabra de Dios. Concluyo. Dios ordena que cualquier supuesta palabra profética sea juzgada por la congregación. Este versículo lo copié y me encantó. A veces un profeta dice, Dios me dice, hermano, y todo el mundo dice amén. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice, así mismo los profetas hablen 2, 3, en el tiempo bíblico. Y dice, y los demás juzguen. Cuando alguien te dice, Dios me dijo, usted juzgue, usted utilice la Biblia y vea si lo que está diciendo esa persona es verdadero o es falso. Usted puede juzgar y decir, eso es un falso mensaje, usted no peca, porque Dios le manda a usted a juzgar por la Escritura. 1 Corintios 14, 29. Dice, no menosprecie las profecías, correcto. Si alguien me dice, pastor Miguel Monse, te traigo una palabra para ti, yo no lo voy a ofender. Yo le voy a decir, dime lo que me tienes que decir, y yo lo escucho, ¿verdad? Escucho el mensaje, pero la Biblia me dice, examinarlo todo, retener lo bueno y rechazar lo malo. Y yo rechazo lo malo, lo que no está filtrado por aquí. Y lo que es bueno es lo que pasa por aquí. Dice, amados, no crean por espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, así como falsos maestros. La Biblia habla de la falsedad. Entonces no buscaremos todos los cuentos que nos puedan decir. Amados hermanos, seamos sinceramente fieles a la palabra de Dios. Mi apreciación personal, pastoral, espiritual es que para mí el canon, la palabra de Dios, la verdadera y única palabra de Dios es la Biblia. Es la Biblia. Que otra persona me diga, trae una palabra para tu vida, no la voy a aceptar, la puede lanzar, pero si no es filtrada por la Biblia, entonces es algo personal que la persona quiere decir. Simplemente déjate guiar por la Biblia. La Biblia tiene 2000 años como palabra de Dios revelada, y además el Antiguo Testamento un poco de tiempo más. Entonces, hermanos, si tenemos la Biblia que ha sido fiel, fidedigna, que ha permanecido por los tiempos, ¿cómo vas a creerle tú a una persona que cae como un paracaídas, que viene de otro país o de otro estado y llega un día a una iglesia y de repente te da un mensaje que tú ni lo conoces, ni conoces cómo es el testimonio de esa persona, y vas a creer más al mensaje de conciencia que te trae una persona que a la palabra del Señor? Entonces, los mensajes que ustedes deben escuchar, amados hermanos, es simplemente que sean 100% palabra de Dios. Allá en la diapositiva tienen todos los pasajes, ¿no? Yo podría haberlo buscado aquí, se me olvidó de ahí. Se me olvidó buscarlos, enseñárselos así, pero se los voy a enseñar aquí para que vean cómo van a hacer. Te van a buscar aquí la primera, no la vean, ¿verdad? La primera es la situación del pueblo y sus líderes, y en la flechita de abajo, le va a dar tac, y ahí lo lleva el pasaje bíblico, y se me olvidó. Ahí está el pasaje bíblico, y después le da otro a la flechita, a la de abajo, y entonces usted está para regresar otra vez para atrás. Y así la va a hacer con todas. Pero como eso les quedó a ustedes en su teléfono, usted lo pone en su computadora y puede hacer eso. Así que, hermanos, seamos fieles a la palabra de Dios. Cuidado con los sueños
visiones de la gente que lo que hacen es engañar a la gente. Sueños y visiones. Algunos dicen, pastor, es que la Biblia dice que los ancianos serán sueños. Yo creo que los ancianos serán sueños. Yo creo que una persona puede Dios mostrarle algo personal. Pero para doctrina de la iglesia, vida de la iglesia, práctica de la iglesia, tenemos la Biblia. Y ningún sueño y visión puede manejar una iglesia. Quien maneja la iglesia es la Biblia, la palabra del Señor. Y que Dios nos bendiga. Y bueno, es un poema difícil. Yo sé que la lectura tiene que leerlo detenidamente en su casa.